la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué hay de bueno? Pues aquí, yo creo que si México puede con el oro, con la sub-23 también queremos oro en democracia y dignidad. No, pero ahí no, eso se gana con oro. La democracia es algo que se obtiene por medio del oro. En todo caso, del oro, quiero decir por extensión, todo lo que tiene un valor, el dinero, las compensaciones, las dispensaciones, no, compensaciones, tarjetaciones, todo, ¿me entiendes? Pero la democracia en México no es una medalla de oro, se obtiene con oro, eso está conocido y sabido desde hace muchos años. Y sí, pues sí, ayer en la Expo Fraude en el Zócalo se vio bastante, pues como dicen, para muestra un botón, ¿verdad? Estuvimos viendo por la Nueva República, que fue prácticamente lo más significativo que hubo para la transmisión de ese, ¿qué te voy a decir? De ese triste espectáculo de la antidemocracia. Yo no sé qué resentirán los hombres del poder y los responsables del país cuando trascienda internacionalmente que el proceso electoral mexicano produce, entre otras cosas, no la fiesta de la alegría, no la fiesta de la democracia, del triunfo ideológico de la cultura democrática, sino una expo fraude. Es verdaderamente el hecho de que seamos mexicanos es de por sí un antipasaporte. Y perdón que lo diga, pero ¿con qué cara se le puede decir al mundo aquí estamos y qué bueno que ganemos en fútbol? Sin embargo, también tenemos el récord Guinness o como se diga. Guinness. Sí, pero es igual en todo lo demás, inclusive en muertes en un día. En muertes de una estulticia total, de gente que no debería morir y por ejemplo, yo tengo un año prácticamente proponiendo la posibilidad de hacer en los medios de comunicación, sino que lo haga otro, si no quieren que sea yo, la posibilidad de hacer algo que divulgue un poco los valores de la vida. Pero, por ejemplo, ayer te digo, cuando hay un programa de televisión que te dijo, ¿cómo decía? Dice, en este programa lo que nos interesa son las situaciones que tienen con el peligro, con la idiotez, dice idiotez. Hasta mandé un Twitter, o ¿cómo se llama esa cosa? Porque después del cierre de la Olimpiada, me quedé haciéndole así al botón de la televisión y veo un programa en el cual había peligro y se estaban partiendo la cara unos porque iban en motocicleta, porque se rompían la nuca, la cabeza, al echarse un clavado, y el locutor se reía, la traducción del locutor era de risa, y entonces voy a buscar el papelito porque son 3 características. En mis tweets de ayer está donde digo yo, veo un programa de televisión a principio. El sábado, el box, que es un reducto viejo, y la lucha libre, que son un reducto viejo de cuando era yo joven, me gusta verlo. Le rompieron la cara de un cabezazo a un boxeador y peleó como 5 rounds con la frente ensangrentada, con la cara ensangrentada. Y el doctor lo vio como 3 veces y no paró la pelea. El mensaje que se manda al público y al pueblo y a los niños que a las 9 de la noche están viendo una pelea de box, como suele ser, es para eso. Yo no sé la cervecería Corona ahora que sea, es de Bélgica o es de México o de quién sabe quién.
el hecho de promover y de hacer, yo soy dueño de una institución, oye, por favor, ya que hago el deporte y que de ahí la gente se emborracha o lo que tú quieras, no me espanto, a mí me encantaba la cerveza, ahora no la puedo tomar, pero no digo, no soy mojigato para decir todo esto. A ver, búsquenle ahí, donde dice que idiotez, situaciones, son los papelitos de ayer o antier que apunté, pero me gustaría decir las 3 características que tiene un programa de televisión, pero una de ellas es la idiotez. Es decir, de una persona se echa un clavado, no calcula bien y se da con la cabeza porque el trampolín ese no era olímpico, era de cemento. Bueno, pues es la muerte. Otro se cae y se rompe la cabeza en una piedra, y eso, según el público, le da posibilidad de risa o le da posibilidad de que sea materia de un programa. Entonces, si ustedes ven el box donde pelea 5 rounds, por lo menos 4 rounds para ser exacto, sí peleó así, y el doctor le permitió. Era para voltearse para otro lado, de ver toda la cara, prácticamente el 60% de la cara del luchador era una mancha de sangre, y el otro dándole duro ahí. ¿Qué le digo a los nietos? ¿Qué le va a usted decir, señor de edad normal, a sus hijitos? No le va a decir nada, ¿cómo puede ser? Y luego un programa, después de la justa olímpica del señor de Coubertin de Altus Sitius Fortius, entonces vamos a ver todo lo que sea idiota y peligroso. Ah, sí. Estaba viendo sus tweets de ayer, a lo mejor son a los que se refieren. Sí. Dice usted, el deporte también se lo apropia la televisión. Si hay un triunfo deportivo, gana la televisión. Sí. Si hay derrota, pierde México. Son chingaderas. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quién dijo eso? Pues lo dije yo. Qué falta de léxico. Comentas también, cuando los locutores dicen los nuestros, no se refiere a que sean los del equipo nacional, quiere decir nuestros empleados. Nuestra propiedad. Sí, exacto. Cuando dicen los nuestros, están ganando los nuestros, lo dicen con una satisfacción de posesión. Cuando dicen nuestro presidente, es un sentimiento de posesión, que los presidentes no se dan cuenta, porque creen, les dan la suave, les pasan la mano izquierda y piensan que es porque son grandes, nobles y lo que usted mande. Pero no, cuando dicen los nuestros es que son de nosotros. De hecho, como dicen ellos mismos, había 3 imágenes en la pantalla, y donde estaban los seleccionados que habían ganado, ahí decía ángulo Canal 13 o ángulo televisión o ángulo televisión, algo así. Es decir, dice ángulo, pero esa imagen tiene el logotipo de la casa productora. Entonces sí hay una tendencia muy sutil, muy subliminal, para que lo que sea valioso para el pueblo tenga una pertenencia, tenga un propietario. Ahora, lo que ya les digo a ustedes, hagan de cuenta que era la gloria del 2-1, ¿qué fueron? 2-1, 3-1, ¿verdad? 2-1. 2-1, del 2-1 que no fueron 3-1. Bueno, del triunfo de México contra Brasil. Los muchachos lloraban, los brasileños lloraban, pero de dolor. Los muchachos lloraban hipotéticamente. Yo creo que sí estaban muy emocionados. El público en la euforia total. Y ese es un banquete para un camarógrafo. A mí que me encanta eso, aunque no sé filmar, grabar, yo decía, pero mira ese cómo llora, pero mira los ojos de esto. El otro día vi una niña que estaban así, con sus labios apretados para que llegara el tiempo y ganara México. Todo eso es un close-up, es una toma cerrada, una toma abierta, un público emocionado. Son reacciones del pueblo
que verdaderamente son elocuentes, son bellas, son nobles, son grandes, a pesar de ese sentimiento de disfrazarse ridiculizando al folclore mexicano con un sombrero descomunal. Es decir, como que les da vergüenza ser mexicanos y adoptan la categoría de caricatura de lo mexicano. Ellos mismos se quieren burlar de lo mexicano y se pintan bigotes, se pintan la cara, otro desfiló con una máscara de luchador, digo, no sé, reacciones muy extrañas, aparte de la fundamental, esencial y muy bella reacción de tener alegría por un triunfo. Bueno, estaban con eso y el camarógrafo pues se dio un banquete. Yo creo que debe haber salido como 5 minutos o 6 minutos exactamente de imágenes que tienen que ver con la euforia, con la alegría, con la exaltación, con ese momento de éxtasis del triunfo. Vamos a ponerle una música. Hay músicas mexicanas excepcionales. Ah, sí, usted anotó que Televisa pone música solemne, triunfal. Música solemne, pero gringa. Gringa, ¿verdad? Una coral, una coral espiritual muy bella para ellos, muy significativa para ellos. Pero eso no es gratuito. Eso es estrictamente preparado. Y tengo otra, y es una tendencia que acuso. No tengo ante quién acusar. Además, pues, digo, simbólicamente, el hecho de que haya 3 o 4 personas que nos escuchen no quiere decir que tenemos validez en México. No existimos para México. Es un hecho real. Y entonces, demostrable. Yo respeto mucho quien no piense así. Pero de facto, ¿qué quiere decir? De hecho y en realidad, esto es una necedad. Es una necedad que a mí me importa mucho realizarla, a mí, por vanidad, pero que la repercusión es nula. Por eso lo digo. Entonces, ponía usted también en su Twitter ese tono epopéyico de la música triunfal en inglés y el letrero, ya nos acostumbramos a ganar. Así decía, sí. Ya nos acostumbramos a ganar. ¿A ganar en qué? Dice la televisión. Han ganado, obviamente, no mintió. Ha ganado todo aquello que tiene que ver con el poder. Y ese poder, producto de la corrupción, evidentemente que ha ganado. Pero el 50% de mexicanos que están en pobreza no ha ganado. El 80% que están en ignorancia no ha ganado. El 60% de analfabetos, ¿cómo se llama? Analfabetos, prácticamente analfabetos. Funcionales. Los analfabetos, producto evidente de la televisión, esos no han ganado. El hecho de que la televisión, que ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia, no ha ganado. El hecho de que la partidocracia, corroborado por el presidente de la República, no había necesidad, don Felipe, no había necesidad de que nos lo dijera. Ya nos habíamos dado cuenta muchos mexicanos de que la partidocracia había sido y es un fracaso para la causa de la verdadera democracia. Eso es un hecho. Por eso ya nos acostumbramos a ganar. Está hablando como el vocero de la Bolsa de Valores, porque a río revuelto gana la Bolsa de Valores. Modifico pues el proverbio. Pero todo tiene una razón de ser. Y por ejemplo, cuando decía yo en esos momentos de historia y de hermosísima histeria de alegría del pueblo, le ponemos una música en inglés para que su alegría se asimile a la alegría musical de otro pueblo que por lo menos económica y culturalmente nos somete. Por eso es algo preparado, eso no es ocasional. Yo no quiero creerle a Alejandro Jodorowsky de que hay una tendencia extraña y rara para dominar al mundo, pero y de otras personas,
que lo dice, y digo, no, yo creo que que se están exagerando. Pero cuando veo, estamos acostumbrados a ganar, este es el ángulo de la televisión, que aquí está la fotografía de ellos. Por ejemplo, inmediatamente la reacción es, vámonos a celebrarlo al ángel. Pasaron por lo menos 15 veces, sé muy bien lo que digo, a un joven sin camisa. Ustedes lo vieron. Si vieron lo del ángel, no se percataron que en la espalda tenía pintado "sí se puede", lo cual no significa nada, pero en la P de puede había una llaga, o lo que se traducía como llaga. Entonces, como hacen un loop, no sé qué significa loop en inglés, pero es como rueda, ¿verdad? Sí. Como vuelta. Toman la película y antes la pegaban la de 16 y la pegaban, y entonces ahí estaba vuelta y vuelta y vuelta. Entonces repetían eso. Se nota que alguien que está visualizando todo, en la primera de ellas pasó alguien llevaba así como una estatua, cargando como si fuera en andas, es decir, cargando una estatua de Malverde, el santo del narcotráfico. No sé si alguno de ustedes lo advirtió. Y dije, qué raro que en la manifestación de alegría del fútbol esté el santo Malverde, que es reconocido que es el santo de los narcotraficantes. Pero eso fue en la primera toma. Ya después lo quitaron. Pero salió el niño que tenía una llaga en la espalda. Yo le conté más de 14 veces. Sí, un bucle es un loop es como un repetir y repetir lo mismo, ¿no? Es cierto, un repetir y repetir, se repite la filmación y todavía lo oí después más tarde en otros noticieros. Se ve que la información está canalizada de manera que sea paralela y similar en todo. Consistente. ¿Con qué? Consistente. Yo no le llamaría consistente, repetitiva e igual, y obviamente que coarta la libertad de expresión, que es natural. Es decir, todos pasan lo mismo. En la época de Francisco Franco, todos es el único noticiero que había, pasaba lo que ya estaba censurado. Y en otros países, o cuando la televisión de Galicia, la televisión de Cataluña y la televisión de Madrid pasaban lo mismo. Eso se llama censura. No tiene otro nombre. Hay un antecedente de esto hace muchísimos años. Y lo voy a decir para que se vea que es una tendencia y que no son casos fortuitos. Esa época fue cuando una niña de Ciudad Nezahualcóyotl tenía que ir a una competencia internacional, y esa competencia internacional implicaba que le ayudara el gobierno, y no le ayudaron. Y entonces ella recolectó dinero entre las ciudades, entre Neza, se deben acordar, fue como hace unos 8 o 10 años, quizá más, quizá como 15. Y tampoco tenía bicicleta. Y entre los vecinos compraron la bicicleta. Y se fue a concursar. Y ganó su medalla. Cuando en Ciudad Nezahualcóyotl recibieron esa niña, que alguien de Nezahualcóyotl quizá lo pudiese corroborar, fue una fiesta verdaderamente histórica para todos. Lo pasó un locutor que había, que se llegaba Francisco Ochoa. No, Guillermo Ochoa, que era un chaparrito de ojos claros. Ese tal Guillermo Ochoa narró, un poco faceto así, narró a este hecho y puso lo mismo que vimos en el fútbol, pero menos agresivo, porque en el fútbol había mucha agresión, en todo caso en el ángel. Vio a los vecinos que estaban muy contentos porque la niña había
ganado su medalla con el dinero y el esfuerzo de ellos y la bicicleta que le habían comprado. Y en ese momento le puso un blues norteamericano. Esa era la música de fondo de todo eso. Joder. Ustedes ven una alegría nacional, la norteamericanizan. En realidad yo creo que tendría que reexaminarse el hecho de la filiación y pasaporte de los productores de la televisión. No digo que sea una tendencia de la patronal, de la parte de los patrones, pero sí de los productores, que dentro de su analfabetismo lo que es norteamericano lo ven es verdaderamente no que se niegue la cultura de los pueblos, ni por pienso quiero decir esa cosa, pero sí el hecho de que no neguemos lo nuestro en aras de lo externo. Eso creo que sea bastante justo. En cuanto a lo que vimos en El Ángel, a mí me alarmó un poco, porque evidentemente el pueblo de México, y la televisión lo sabe, necesita estar alegre. Yo hago televisión para jodidos, esto es para entretener a la gente. Fue la primera reacción que en 1958 yo conocí en la televisión, esto es diversión. Después se ha transformado hasta que se vuelve poder, se vuelve gobierno, se vuelve ideología, se vuelve proyecto, se vuelve sistema. Pero cuando se proyecta todo de manera que, como dice Álvaro Cueva, o no me acuerdo cómo se llama, un muchacho gritón que dice, corre videotape, y que sabe qué, y se limpia la ceja y dice no sé qué, dice usted puede cambiar. No es cierto. Esa es una de las mentiras. El decir usted puede cambiar significa evidentemente que su criterio está obviamente patrocinado por los productores de la televisión, a que no llevan ahí a otra persona que pueda hablar. Llevan a Genaro Villamil, por ejemplo, a Trejo del Abre, a Steino. No lo llevan. No me acuerdo quién más que tiene criterios verdaderamente duros y saherientes, pero muy válidos y muy verdaderos acerca de la verdadera tendencia. Tengo la seguridad de que muchos de los patrones ni siquiera se dan cuenta, o sí se darán. A lo mejor, ¿verdad? Pues yo creo que sí, señor Saldaña. Sí, no son güeyes. Sí se dan cuenta de que hay un plan para desnacionalizar al país, y esa desnacionalización se nota en todo. Ahora, vi peligroso lo del Ángel, porque los muchachos tenían una alegría al punto del llanto, del coraje, de la rabia. Si ustedes ven cómo le hicieron a un locutor nuevo que estaba ahí, que no conozco, lo avasallaron. Ellos querían estar en el campo de la cámara televisiva, querían salir en la televisión, pero no le tenían amor a la televisión. Ahí sí fue con toda propiedad. La televisión no era el 132. Pero de todas formas fue muy interesante el ver que su alegría no era una completa alegría. Era una alegría en una mezcla extraña de angustia, de coraje, de frustración, de risa y también de alegría. Canalizaron su alegría, pero pasando por una etapa un poco angustiosa, un poco presionada. Ese es el asunto. Adelante, mi querida Mona Lisa, ¿qué otro tema interesante hay por ahí? La declaración de Calderón fue de Aquilo, ¿verdad? Ay, sí. ¿Qué piensa al respecto, señor Saldaña? Que oye nuestro programa. Mira, como todo, eso podemos pensar lo que es a toro pasado. A toro pasado a mí me dijeron una vez que canté una canción de protesta, y dice, ¿por qué no se la cantaste al presidente cuando estaba
no me acuerdo si fue Echeverría o un chaparrito que vi así, que trabaja en ferrocarriles, no me acuerdo el nombre, un bastante Cedillo creo que se llamaba. Decía, ¿por qué no cantas esa canción cuando está el presidente? Digo, pues sí, cierto, ¿verdad? A toro pasado. Es decir, lo que diga ahorita Felipe Calderón riñe totalmente con su tesis de haya sido lo que haya sido. Pero confirma, no tiene vuelta de hoja, una de mis más pesimistas maneras de pensar que yo he dicho aquí, hasta la saciedad, vanidosamente, porque sé que no me lo pueden rebatir, entonces soy bastante mañoso. Yo dije, el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia. Me parece que La Bastida o Krill, o no me acuerdo quién, así uno de los personajes de la política, respondió como quien no quiere la cosa, porque ni siquiera se atreven a decir mi nombre, respondió, fue una falsedad que el siglo pasado, las aportaciones que hubo el siglo pasado a la democracia, que es perfectible, y todas sus jaladas, pero yo no. Yo hago la cuenta finalmente de 10 años de dictadura porfiriana, de 30 años de posrevolución y rebatinga y muerte, nótese la palabra muerte, y luego la llegada al poder de una revolución que se institucionaliza. Una revolución que nació para acabar con instituciones podridas, pero que se institucionaliza, es una revolución que muere. Sí, es como si yo soy antibiótico, voy a combatir una enfermedad y me vuelvo la enfermedad. Es decir, la revolución se hizo institución, pero la revolución tenía como meta y como finalidad luchar para hacer desaparecer las instituciones podridas, reducto de una dictadura de mátalos en caliente. Por eso digo que todo el periodo posrevolucionario fue un periodo de acomodamiento en el cual la rebatinga se manifestó e imperó, como ahora, el lenguaje de la muerte. Díganme que no, sí, y me retracto, no hay problema. Me encantaría decírselo, pero no, señor Saldaña, yo creo que cada vez estamos más... Pues por eso, y luego viene... de la muerte, sino inmersos en un baño de sangre en el país. Eso es lo que estoy diciendo. Y luego viene los presidentes nacidos de cuando la Revolución Mexicana se comenzó a volver neoliberalismo. No ha habido otra. De la dictadura pasamos a la revolución, y de la revolución pasamos al neoliberalismo sin conocer la verdadera democracia. Porque yo defino el periodo priista de gran auge y de gran gloria priista, de gran gloria de poder, de poderío. La definición la dio Humberto Roque Villanueva, el de la Roque Señal. Sí. Él dijo, tenemos que hacer elecciones que parezcan reales. Y eso, ese lapsus, ese acto fallido de Roque Villanueva, que yo lo oí en un restaurante en la calle de 5 de Mayo o de por ahí, eso ha regido las normas del partido. Y escuchen bien por qué digo del partido, porque no veo ninguna diferencia entre los dos partidos hegemónicos de México. Los dos partidos hegemónicos, búscame, por saber si es tan amable, Mona Lisa, la palabra hegemónico, porque a veces no sé ni lo que digo, o por lo menos necesito saberlo bien. Los que tienen el sartén por el mango. Hegemónico es supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre el otro, o superioridad o supremacía de cualquier tipo. Superioridad o supremacía de cualquier tipo. Los que tienen el sartén por el mango no son 3 ni 4 partidos, son 2. Y atendiendo a lo que lo dijo mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo Mario Vargas Saldaña, que en gloria esté,
Dice, a nosotros, era un ideólogo del PRI, a nosotros nos es de muchísima utilidad la oposición. ¿Cómo? Sí, mientras pierda. Ay, en la madre. Entonces te das cuenta que todo está fríamente calculado. Si la dictadura de Porfirio Díaz le dio paso a una rebatinga, si la rebatinga le dio paso a una revolución que se volvió institucional, si llegó la época de que hubiese una oposición que siempre pierde, resulta pues que el PRD y el PAN han sido una oposición válida. En un momento dado, los servicios prestados al neoliberalismo del PAN hicieron que llegara al poder por un pequeño tiempo. Basta. Ayer antier surgió una pregunta que resulta ser muy válida. Si la Bastida, que perdió ante Fox, que era, malgré tú, a pesar de todo, una personalidad endeble en la política o discutible. Si la Bastida hubiese tenido el apoyo de la televisión total y si hubiese tenido el dinero total, ¿hubiera perdido? Yo aseguro que no. Lo cual quiere decir que estaba previsto históricamente que después de 70 años de desgaste de los mismos hombres en el poder, la misma ideología o los hijos de aquellos hombres en el poder, respiraran, descansaran unos 10 o 15 años en puestos menores, pero siempre muy activos en la causa fundamental de un sistema proclive al neoliberalismo, a lo patronal, a lo bancario, a los intereses económicos internacionales. Y luego ya les dejamos, ya hicieron lo que ya hicieron su haya sido como haya sido, y así fue como haya sido, y ya nos metieron en un lío y ahora retomamos el asunto. Se acabó. Díganme si no, mejoro mi dicho. El siglo pasado y lo que va de este han sido evidentemente siglos perdidos para la democracia, punto. Y se acabó, porque no podemos decir, señor Valdés, no podemos decir, señor Luna Ramos, por más que lo diga usted, por más que cámaras y micrófonos, por más que esté usted bien iluminado, bien peinado, bien maquillado, en tiempo AAA, por más que lo digan, la situación actual nos lleva a pensar que la democracia en México es endeble. Endeble es débil, tiene agujeros. No sería más que escuchar todas las declaraciones que hay. Estaba oyendo con mucho interés hoy en la mañana las proposiciones del señor licenciado Gamboa Patrón, que decía Juan Ruiz Gili que desde 1980 o algo así tiene trabajo. Es decir, desde 1980, es decir, tiene 30 años, y aquí ni por un momento se vaya a pensar que yo soy xenófobo. Sería, si yo fuera, no, espérate, no, ¿cómo se llama el que odia a los viejos? Bueno, un discriminador de los viejos, evidentemente, que soy de una edad provecta, búscale provecta para que no digan, bueno, soy viejo, pero si no es cuestión de la edad, es cuestión de la idea. Y si las ideas que actualmente toman el poder son ideas que estuvieron vigentes hace 40, 50, 60, 70 años y 80. Provecta es viejo caduco de edad avanzada. ¿Caduco por qué? ¿Caduco por qué? Edad avanzada. Bueno, sí. Es un peyorativo, ¿no? No, pues tampoco hay que creerles mucho a los diccionarios, ¿eh? Ni a los diccionarios les creo, fíjate. Caduco, dúchere, caduco es fenecido.
Pero, bueno, paréntesis para decirte que hay muchos hombres viejos. Si yo no fui productivo de joven, imagínate de viejo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero hay muchos viejos que son valiosísimos, ideológicamente hablando, desde luego. Bueno, pero en fin, total, volvemos a decir que nuestra democracia está así. Ante eso llega Felipe Calderón, quien no tiene, es decir, que no tiene un pelo de tonto, y lo dice cuando 2 o 3 cosas son sintomáticas en México. Cuando ya no tiene ninguna importancia que lo diga, que niega la esencia de la Constitución, el meollo, la razón de ser de su partido, lo niega haciéndolo paralelo a un partido oficial mexicano, llámese como se llame. Es decir, ahora se da cuenta que el partido que él tiene o es endeble o no tiene razón de ser, porque ha olvidado fundamentalmente, y él no hizo, que se reconociera la esencia verdadera de un partido que pudiese revolucionar, gobernar, pacificar a un país. Es decir, él concede, perdónenme mi vanidad, pero desde que trabajé 14 años sin cobrar un solo centavo en la ABC Radio, desde ahí comenzábamos a hablar un poco de la desjerarquización en México de los valores, lo cual lo aprendí y lo quiero clarificar. Es decir, en México se ha olvidado a hacer, a decir y a practicar las cosas que tienen un valor que reditúe en función y del bien de la sociedad. Y no soy comunista ni sé qué carajos es eso. Oiga, señor Saldaña, ahí sí, bueno, discrepo un poco de su comentario de que Calderón no tiene un pelo de tonto, porque si no es eso, entonces es maldad, ¿no? Sí, la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Es decir, por el momento y atendiendo a lo que dijo verdades incontrovertibles. Es decir, desestructuró la esencia de su partido de derecha. Y en eso, yo le doy la razón. Es decir, un partido que no tiene la jerarquía de los valores, que no tiene los valores éticos, él lo dijo. Un partido que no se apoya en la moral y que no le importa la moral. Y él mismo, el hecho de que haya dicho una verdad no quiere decir que no se contradiga. Y no se contradice porque dijo gané, haya sido como haya sido. Y ese haya sido como haya sido es una definición absoluta de amoralidad. Amoralidad, es decir, no tener moral. En una entrevista que le hicieron en Proceso a García Cervantes, uno de los miembros destacados del PAN, decía que esa reestructuración que ya le urge hacer a Calderón del PAN, pues es con los mismos que están corruptos, que la corrupción llevó al PAN al lugar en donde está. Y no es que llegó o no llegó. Me voy a tomar una agüita. Llegó o no llegó es lo de menos. Si no hay valores, si no se gobernó conforme a la ética y si manifiesta la existencia de la corrupción, obviamente todo eso hace nugatoria la democracia, es decir, o una cosa o la otra. Si hay esto que te estoy diciendo, no valores, no ética, no moral, no justicia, no hay democracia. Y además, la resultante de las 3 cosas mencionadas con anterioridad es muerte. Porque imagínate que no hubiese democracia, es lo de menos. Creo que fue el éxito, entre comillas, de muchísimos años de priismo, que estuvo nulificado el lenguaje de la muerte. En México lo que tenemos es que hemos se ha introducido un nuevo código de comunicación que es totalmente aberrante e inhumano. Es decir, la muerte como comunicación. La familia tal, en tal lugar, no obedeció las órdenes, desaparece. Es un lenguaje. Sí. Es una manera de actuar y de decir.
Por otro lado, cuando alguien dice, nosotros no sabemos disuadir, y cuando diputados, senadores, presidentes, gobernadores y todo el mundo, hay un problema, vamos a hacer nuevas leyes, ¿qué coño? ¿Que no bastan las que hay? Ya hubo uno de sus patrones, ya hubo uno de sus patrones del PAN que le dio 10 y no las cumplen. Se llama, creo, los 10 mandamientos. ¿A poco el no robarás? Lo practican, por decir algo. Adelante, Mona Lisa. Y otra cosa importante es que están hablando de alianzas, tienen una enorme prisa por aprobar las reformas estructurales, pero así como ese triunfo de los muchachos de la selección sub-23 fue de los jóvenes, porque no fue de la selección en el mundial, ¿verdad? Fue de los jóvenes, pues también están muchos jóvenes luchando y en contra de que se haga una imposición. El día de ayer también hubo un lienzo de ideas en la Plaza de la República, donde fue organizado por el movimiento Yo Soy 132, y bueno, ellos pusieron en la explanada del Monumento a la Revolución, en lo que le llaman acampada revolución, invitando a la gente que dijera qué quiero para México. Y pues como usted decía en uno de sus twitters, no es incompatible alegrarse por un triunfo y lamentar un fraude. Se pueden dar las dos cosas. Claro, se puede alegrarse por un triunfo, pero al mismo tiempo lamentar por la corrupción, digamos, o porque haya habido un fraude o algo así. Eso no es... Vaya, lo uno no quiere negar lo otro. Estaba yo oyendo que hubo grandes discusiones, y las hay, en un terreno muy complejo de algo que le llaman la banda ancha y la concesión X y la concesión, que el gobierno de México quitó una concesión con la cual perjudica al empresario A en beneficio del empresario B. Por ahí encontré que se escribió una serie de apreciaciones de reproche al gobierno porque quitaba el derecho a utilizar o no utilizar la banda ancha, que es muy complejo saber qué es, pero en fin, la posibilidad de comunicarse con internet, con televisión y no sé qué. Es la más cara en el mundo, 2.5 gigahertz, puede transmitir en cuádruple play. Ajá. No más televisión, sino también internet de altísima velocidad, y pues sería, si México lo tuviera a disposición, sería bueno. Pues sí. Pero ¿lo va a tener Televisa? Sí, pues parece ser que todo indica, según los reportes, que se le expropia un medio para beneficiar a Televisa, efectivamente. ¿Y a quién se lo quitan? ¿A quién se lo quitan? ¿A quién se lo quitan? A MBS. La Cofetel. La Cofetel, la Cofetel es de Swam y de Swam. Así es. ¿Y se lo quita a Slim? No, a MBS. Es lo mismo, ¿no? No. Bueno. No, ellos andan aparte. Aparte. Otra cosa que acabo de ver es que ya el gobierno del Estado de México presentó la demanda penal y civil contra Ricardo Monreal. Ahorita lo vemos. A ver, primero esto del radio para terminar y concluir, pero a mí me da un poco igual que se lo dé a lo mismo Chana que Juana. La televisión es una y el criterio es uno. Uno no es uno, el apellido es uno que había, es, uno. Es decir, a mí me da igual que lo tenga Slim, el señor Vargas, el señor Azcárraga, el señor Salinas Pliego, o el señor de aquí o de allá, o don Pancho, o don Juan, o quien sea. El criterio es único. Se trata de que la televisión y la radio y gran parte de la prensa sean medios explotables de un negocio que no ve en absoluto
por la evolución del pueblo mexicano, ni por informarlo convenientemente para su evolución y para su superación y para su cultura. Sí, que a mí me decían ahí justamente, ¿cómo es que se llama SBM o MBS? No, nosotros hacemos una televisión para jóvenes. No es cierto. Nunca he visto a los 132 prácticamente, salvo excepciones ahí. Y ahí dice aquí, por ejemplo, en un decálogo de respuestas, no doy nombres de personas porque podría yo ser demandado. ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones para que silencien a los comunicadores? No hay necesidad. Los mismos. ¿Por qué en México los empresarios? No es cierto. Los empresarios tienen pavor a que se hable mal de su sistema. Para un empresario, para un hombre de empresa, generalmente multipoder, tienen un gran multipoder. Por eso es falso esto. Los empresarios, ¿por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones? No necesitan presiones, ellos son los que tienen las presiones. Si no se lo puedo decir yo, desde 1953 los empresarios manifestaron ser el origen de la presión. Pero fíjense que atrás de todo eso, recordando ese proyecto de 2.5 GHz, banda ancha móvil para todos, era un proyecto que tenía compañía de luz y fuerza del centro. Sí, y no, bueno, aquí dice otro, ¿qué clase de democracia es esta? Que por un comentario editorial que irritó al gobernante se le corta la cabeza a quien le corta la cabeza muchas veces, como ha sucedido en mi caso. Le corta la cabeza el empresario, porque si algo tiene el empresario es tenerle pavor al que tiene poder, porque el empresario es lambiscón y se allana, obviamente, si no, ¿cómo va a ser su negocio, su pingüe negocio? Pingüe no es grosería, ¿eh? Entonces, es decir, a mí, como decía Paquito, para mí que los tres son ojos, es decir, el gobierno y los empresarios forman parte de la misma camada. Es un pleito interempresarial. Unos tienen como moneda de cambio el hacer lana y otros tienen como moneda de cambio el poder. Yo, por ejemplo, tiene un contrato. ¿Qué clase de empresario es el que yo tengo un contrato y me dice Esquí? Ese contrato para mí, Esquí, es indefinido y se acaba cuando yo quiera. Pero para ti es forzoso y obligatorio. Anda, ve que róbame, llévate todo mi dinero. Por eso ya inclusive van a hacer ahí, di no a Esquí. Y apenas lo dije el otro día en Twitter, y hay un montonal de gente que se siente lesionada y presionada por esos empresarios mentirosos, que yo ahí me dicen, sí, damos el proyecto, ¿cómo no vamos a hacerlo? No era cierto. Lo único que quieren es controlarlo todo, pero aplicar la misma censura. Hasta el momento no he visto un solo empresario en el Distrito Federal, por ejemplo, que diga, sí, por ejemplo, vamos a tener un examen condicionado a la verdad, a la realidad, a la justicia. Sí hay extraordinarios hombres de cultura que pueden disentir en cierto momento, pero el criterio de la televisión es que tenemos la seguridad de que no lesionan la esencia de nuestro pensamiento de negocio mercantilista. Así es, ¿qué clase de democracia es esta que por un comentario editorial que irritó al gobernante se le corta la cabeza? No, irritó al empresario propietario, generalmente gringoide, porque lo que tenemos aquí, póngale usted una cosa que se llama pitch o PIS o DIS, todo es gringo, todo es norteamericano. Entonces hay una tendencia fundamental a que el 90%, el programa que yo les estoy comentando, de que solo nos interesa lo idiota, lo peligroso y lo que pone en peligro en la vida, y qué barbaridad que idiota soy yo, ahora sí, de no poder encontrar el pedacito donde está en un Twitter está, de ayer, donde decía yo que cómo la televisión nos pone y exalta lo idiota.
pero dice idiotez. Todo lo que sea idiota nos interesa, es materia de nuestro programa. Está en un tweet de los que yo mandé ayer. Dime. Decía usted que como si los triunfos deportivos fueran producto de buen gobierno, ¿no? La gente busca una alegría, ustedes se la han dado, el locutor. Y dice usted también, hasta los goles se anulan porque no se va a anular una votación. Apúntale. Apúntale, no, si se anula un gol, ¿va? No, pero son maneras de platicar nomás con las personas que luego son rete amables y que estamos comentando. Por cierto, muchas gracias a las personas que vieron el programa de... también estuve viendo en la Nueva República, mi programa de la RTV, de Radio Televisión de Veracruz. Estuvimos viendo allá. Por cierto que hicimos una sección que voy a agrandarla un poquito, que son las voces que tienen que ver con el periodismo y todo lo que significa, así como hay luego en la televisión que la riegan, eso sí. Dicen, vamos a juzgar por sus actitudes cómo es un presidente, las actitudes del hombre poderoso. Sí, pero sacan de la Thatcher, sacan de Sarkozy. No, licenciado, hay un embajador muy serio. No, tiene usted que sacarlas aquí de Erubiel o de Rafa Moreno o de todos los de por aquí, porque pues a mí que me importa interpretar la señora Thatcher que iba como vendedora de mall, ¿verdad? No, pues a mí me vale gorro la señora Thatcher y su actitud exterior. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, también pues un comentario breve de esta demanda que ya se presentó penal y civil contra Monreal. La civil fue en el juzgado 13 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que se establezca la reparación del daño moral ocasionado por los documentos que presentó Monreal, y otra en la PGR de tipo penal a través del Ministerio Público Federal para que se investigue la procedencia de esos documentos falsos y la manipulación de que fueron objeto. Y ya desde el viernes, Ricardo Monreal había informado, esto lo vi en la página web de López Obrador, que se pondrá a disposición, que Monreal se pondrá a disposición de las autoridades mexiquenses. Dice, ante las denuncias que han interpuesto en su contra el gobierno del Estado de México, hoy se pondría a disposición, y que para él representa un timbre de orgullo ser blanco de una denuncia por defender la dignidad y la democracia en México. Obvio, te felicito cordialmente por haber sido demandado, y creo que, mira, él es abogado. Si no puede demostrar lo evidente, está amolado, ¿verdad? Porque puede ser que, puede ser no. El hecho de que pierda no quiere decir que es irrazonable lo que dice. ¿Me explico? Sí. Puede ser que no le den el triunfo o un veredicto para él. Ahora, si lo castigan, para él mucho mejor. No, pues es que, mire, las pruebas que ha presentado son tan fuertes que... Eso, pero aquí no se trata... Perdóname, Mona Lisa, aquí no se trata de tener la razón. Aquí no se trata de decir lo que... Aquí se trata de lo que conviene. Destino mata mayorías. Aquí lo necesario mata la verdad. ¿Me explico? Por eso su lucha es ímproba. Ímproba quiere decir difícil, esforzada, terrible. No digo suicida, pero va para allá. Pero eso no le quita como la virtud es el mérito del alma. Vivo se hunde, pero muerto flota. Él tendrá, es decir, su lucha, aunque pierda, es una gran lucha. Y no va a perder. En México es el único país del mundo donde muchas veces tener la razón y decir la verdad te hace perder tus juicios. Perder no el juicio, sino ¿cómo se llama? Un juicio ante la corte, ante quien sea. Mira, lo que vi ayer, que estaba yo viendo, que aquí estaban en los twitters, es algo que estaba yo viendo la Olimpiada, le doy vuelta y veo un programa donde los muchachos
hacían una proeza deportiva y se rompía la madre, perdón la vulgaridad, se rompían la cabeza, se rompía una piedra, les caía un carro encima, chocaban con la motocicleta contra un muro, se caían de una roca, se desnucaban en una trampolín, y risa el locutor, programa norteamericano traducido al español. Veo un programa en la XEQ TV, no sé la que sea la XEQ TV, era el programa 109, aquí tenemos cable, hay cable aquí, no es aquí. El programa se interesa, SIC es que, digo palabra por palabra, así lo dijeron, el dolor, la humillación y la estupidez. Eso decían. Y yo tengo aquí en el cajón mi proyecto que le voy a hacer cachitos porque a nadie le interesa, que se llama Gracias a la Vida, que es justamente lo contrario, todos los hechos hermosos de la humanidad que pueda interesarse para exaltar los valores de la vida. No interesa. En cambio, el dolor, la humillación y la estupidez. ¿Podemos tener así un pueblo normal? Esto sucedió ayer, junto a la Olimpiada. Adelante, Mona Lisa. Sí, bueno, yo quisiera recomendar a todo el auditorio que pues consulten en las páginas de los medios alternativos, pero bueno, en el que yo colaboro, están ahí entrevistas muy interesantes que hizo Gloria AMLO a los asistentes en cada stand, fíjese. Son entrevistas cortitas de 4 o 5 minutos donde nos dan un panorama impresionante de todas las formas de compra del voto. Una que me dio mucha tristeza son los niños halcones que acompañaban a los votantes para certificar que se habían votado por el PRI. O sea, cosas increíbles, un Peñafest en Nayarit que duró 3 días. Bueno, hay hasta computadoras, cafeteras. Bueno, es de tanto decirlo, pierde. Que también habían dado carne, ¿verdad? Carne, animales, costales de naranjas. Bueno, es una cosa impresionante. Hay una colección de fotos también muy grande y de veras que esto se tiene que saber. Y bueno, vamos a pasar al terminar su programa. Adelante, por favor, agradecele a nuestro público. Agradecerle a todo mundo, a todas las personas que tan gentilmente nos retransmiten el que estén con nosotros. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en ciudadanos.com, en alcalorpolitico.com, siempre muy formales, reportándose tempranito que todo va bien. A Radio Poder Ciudadano un saludo también muy cordial, a la Gaceta.org, a pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, a la Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.com, la revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, que tiene la página coberturaciudadana.com. Esto en México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, agradecemos y saludamos a los auditorios de Red Puente Sur TV, hasta Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira. En Uruguay, Montevideo en el 105.3 FM, en Artigas, Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, en Colonia Uruguay, Radio SFM, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Huaycho 1015 AM de Tegucigalpa, Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org, y un saludo hasta España, a Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM, Contrafarsa Radio, blogspot.mx. Y pues son las estaciones que muy gentilmente nos retransmiten, señor Saldaña, y pues nos estamos escuchando mañana aquí mismo. Hasta mañana, mi querida Mona Lisa, que te vaya muy bien. Buenos días.
Muchas gracias, y pues mandamos también un saludo muy cordial a Pastor Delgado, a Pepe Garduño, que están en la grabación, en la televisión, en la producción, a Chucho, a Elisa, que también nos ayuda en la retroalimentación muy amablemente, y esto fue El Alternativo. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. No entró. Tengo aquí un problema con la... También. Sí, hombre, que se me duerme la computadora. Creció una flor a orilla de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. El mensaje que se manda al público y al pueblo y a los niños que a las 9 de la noche están viendo una pelea de box, como suele ser, es para eso. Yo no sé la cervecería Corona ahora que sea, es de Bélgica o es de México o de quién sabe quién. El hecho de promover y de hacer, yo soy dueño de una institución, oye, por favor, ya que hago el deporte y que de ahí la gente se emborracha o lo que tú quieras, no me espanto, a mí me encantaba la cerveza, ahora no la puedo tomar, pero no digo, no soy mojigato para decir todo esto. A ver, búsquenle ahí, donde dice que idiotez, situaciones, son los papelitos de ayer o antier que apunté, pero me gustaría decir las 3 características que tiene un programa de televisión, pero una de ellas es la idiotez. Es decir, de una persona se echa un clavado, no calcula bien y se da con la cabeza en porque el trampolín ese no era olímpico, era de cemento. Bueno, pues es la muerte. Otro se cae y se rompe la cabeza en una piedra, y eso, según el público, le da posibilidad de risa o le da posibilidad de que sea materia de un programa. Entonces, si ustedes ven el box donde pelea 5 rounds, por lo menos 4 rounds para ser exacto, sí peleó así. Y el doctor le permitió. Era para voltearse para otro lado, de ver toda la cara, prácticamente el 60% de la cara del luchador era una mancha de sangre. Y el otro dándole duro ahí. ¿Qué le digo a los nietos? ¿Qué le va a usted decir, señor de edad normal, a sus hijitos? No le va a decir nada, ¿cómo puede ser? Y luego un programa, después de la justa olímpica del señor de Coubertin de Altus Sitius Fortius, entonces vamos a ver todo lo que sea idiota y peligroso. Sin embargo, también tenemos el récord Guinness o como se diga. Guinness. Sí, pero es igual en todo lo demás, inclusive en muertes en un día, en muertes de una estulticia total, de gente que no debería morir. Y por ejemplo, yo tengo un año prácticamente proponiendo la posibilidad de hacer en los medios de comunicación, sino que lo haga otro, si no quieren que sea yo, la posibilidad de hacer algo que divulgue un poco los valores de la vida. Pero por ejemplo, ayer te digo, cuando hay un programa de televisión que te dijo, ¿cómo decía? Dice, en este programa lo que nos interesa son las situaciones que tienen con el peligro, con la idiotez, dice idiotez,
hasta mandé un Twitter, o cómo se llama esa cosa, porque después del cierre de la Olimpiada me quedé haciéndole así al botón de la televisión y veo un programa en el cual había peligro y se estaban partiendo la cara unos porque iban en motocicleta, porque se rompían la nuca, la cabeza, al echarse un clavado, y el locutor se reía, la traducción del locutor era de risa, y entonces voy a buscar el papelito porque son 3 características. En mis tweets de ayer está donde digo yo, veo un programa de televisión a principio. El sábado, el box, que es un reducto viejo, y la lucha libre, que son un reducto viejo de cuando era yo joven, me gusta verlo. Le rompieron la cara de un cabezazo a un boxeador y peleó como 5 rounds con la frente ensangrentada, con la cara ensangrentada, y el doctor lo vio como 3 veces y no paró la pelea. La madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Moraliza? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué hay de bueno? Pues aquí, yo creo que si México puede con el oro, con la sub-23 también queremos oro en democracia y dignidad. No, pero ahí eso se gana con oro. La democracia es algo que se obtiene por medio del oro. En todo caso, del oro, quiero decir por extensión, todo lo que tiene un valor, el dinero, las compensaciones, las dispensaciones, no, compensaciones, tarjetaciones, todo, ¿me entiendes? Pero la democracia en México no es una medalla de oro, se obtiene con oro. Eso está conocido y sabido desde hace muchos años. Y sí, pues sí, ayer en la Expo Fraude en el Zócalo se vio bastante, pues como dicen, para muestra un botón, ¿verdad? Estuvimos viendo por la Nueva República, que fue prácticamente lo más significativo que hubo para la transmisión de ese, ¿qué te voy a decir? De ese triste espectáculo de la antidemocracia. Yo no sé qué resentirán los hombres del poder y los responsables del país cuando trascienda internacionalmente que el proceso electoral mexicano produce, entre otras cosas, no la fiesta de la alegría, no la fiesta de la democracia, del triunfo ideológico, de la cultura democrática, sino una expo fraude. Es verdaderamente el hecho de que seamos mexicanos es de por sí un antipasaporte. Y perdón que lo diga, pero ¿con qué cara se le puede decir al mundo, aquí estamos y qué bueno que ganemos en fútbol? Pero de dolor. Los muchachos lloraban hipotéticamente. No, yo creo que sí estaban muy emocionados. El público en la euforia total. Y ese es un banquete para un camarógrafo. A mí que me encanta eso, aunque no sé filmar, grabar. Yo decía, pero mira ese cómo llora, pero mira los ojos de esto. El otro día vi una niña que estaban así, con sus labios apretados para que llegara el tiempo y ganara México. Todo eso es un close-up, es una toma cerrada, una toma abierta, un público emocionado. Son reacciones del pueblo que verdaderamente son elocuentes, son bellas, son nobles, son grandes, a pesar de ese sentimiento de disfrazarse ridiculizando al folclore mexicano con un sombrero descomunal. Es decir, como que les da vergüenza ser mexicanos y adoptan la categoría de caricatura de lo mexicano. Ellos mismos se quieren burlar de lo mexicano y se pintan bigotes, se pintan la cara, otro desfiló con una máscara de luchador. Digo, no sé, reacciones muy extrañas, aparte de la fundamental, esencial y muy bella reacción de tener alegría por un triunfo. Bueno, estaban con eso
Y el camarógrafo pues se dio un banquete. Yo creo que debe haber salido como 5 minutos o 6 minutos exactamente, de imágenes que tienen que ver con la euforia, con la alegría, con la exaltación, con ese momento de éxtasis del triunfo. Vamos a ponerle una música. Hay músicas mexicanas excepcionales. Ah, sí, usted anotó que Televisa pone música solemne, triunfal. Música solemne, pero gringa. Gringa, ¿verdad? Una coral, Y una coral espiritual muy bella para ellos, muy significativa para ellos. Pero eso no es gratuito. Eso es estrictamente preparado. Ah, sí. Estaba viendo sus tweets de ayer, a lo mejor son a los que se refieren. Sí. Dice usted, el deporte también se lo apropia la televisión. Si hay un triunfo deportivo, gana la televisión. Sí. Si hay derrota, pierde México. Son chingaderas. ¡Qué barbaridad! ¿Quién dijo eso? Pues, Lo dije yo. Qué falta de léxico. Comentas también cuando los locutores dicen los nuestros, no se refiere a que sean los del equipo nacional, quiere decir nuestros empleados. Nuestra propiedad. Sí, exacto. Cuando dicen los nuestros, están ganando los nuestros, lo dicen con una satisfacción de posesión. Cuando dicen nuestro presidente, es un sentimiento de posesión, que los presidentes no se dan cuenta, porque creen, les dan la suave, les pasan la mano izquierda y piensan que es porque son grandes, nobles y lo que usted mande. Pero no, cuando dicen los nuestros es que son de nosotros. De hecho, como dicen ellos mismos, había 3 imágenes en la pantalla y donde estaban los seleccionados que habían ganado, ahí decía ángulo Canal 13 o ángulo televisión o ángulo televisión, algo así. Es decir, dice ángulo, pero esa imagen tiene el logotipo de la casa productora. Entonces sí hay una tendencia muy sutil, muy subliminal, para que lo que sea valioso para el pueblo tenga una pertenencia, tenga un propietario. Ahora, lo que ya les digo a ustedes, hagan de cuenta que era la gloria del 2-1, ¿qué fueron? 2-1, 3-1, ¿verdad? 2-1. 2-1, del 2-1 que no fueron 3-1. Bueno, del triunfo de México contra Brasil. Los muchachos lloraban, los brasileños lloraban.